Radio Aderezo. Buenas tardes, otra vez reunidos en Valle de Letras por quinta ocasión. En esta ocasión vamos a hablar un poco de diversos temas, un poco de coyuntura, política literaria y también en torno a la cultura. Y hemos preparado un setlist relacionado un poco a un género que podría bien llamarse reivindicativo en torno a una minoría gigantesca llamada la cultura negra. Estamos hablando del jazz, así que tenemos un setlist cronológicamente, en algunos casos organizado para poder entender un poco mejor este género musical que también ha influido bastante en la literatura y en torno a la cultura mundial, diríamos. Así que vamos a iniciar con un gran trombonista europeo, alemán, Albert Magendorf, con New Jazz Round One. Radio Aderezo. escuchado una pequeña muestra del jazz europeo de Albert Magendorf,
colaborador eficaz en la música jazz en Europa, esencialmente de la Alemania más capitalista. Inició sus trabajos como guitarrista y se le ocurrió comenzar a tocar jazz en pleno régimen nazi, ¿no? Y bueno, hemos llegado a este punto de tratar de comenzar a entender un poco sobre el jazz, ya que estamos en una semana muy compleja en torno al mundo, en torno al país, en torno a derechos raciales y la discusión eterna sobre las intolerancias. Y así que he decidido esta semana hablar un poco sobre el jazz y cómo este género, al comienzo repudiado, escondido, ha sido capaz de entornarse como el género eficaz de representatividad de un país tan complejo como es Norteamérica. Bueno, el jazz inicia su elaboración o evolución dentro de ese sector sureño norteamericano, impreso en diversas culturas. Mucho se habla de la influencia negra, esencialmente negra, pero olvidamos también los factores franceses, como Virginia, Nuevo Missouri, la influencia española y la influencia también política de la esclavitud. Los primeros indicios de música jazz, conociéndolo jazz como un género que esencialmente defiende el ritmo del swing o el síncope, ¿no? Que conocemos, en la música se establece como un ritmo establecido en el propio dilema del jazz. Y en torno a esas tres culturas va surgiendo un género primordialmente militar al comienzo y que posteriormente tomaría enfoques dentro de la algarabía social de los carnavales gigantescos, carnavales que en el sur hasta actualmente todavía van realizando. Luego de esto pasan largos tiempos hasta que el propio género del jazz rompa esquemas junto a su primo hermano o hermano, diríamos, que es el blues, y otros géneros como el gospel. Gospel netamente dirigido a cantos relacionados a la iglesia, a la comunidad evangélica norteamericana, y el blues, temas decadentes, nihilistas y supremamente tristes, ¿no? Ahí viene el blues, blue, color azul también, referido a ello. Y bueno, el jazz comenzó a ubicarse dentro de cierto aspecto marginal de la sociedad sureña norteamericana, hasta que van apareciendo representantes conocidos como Chet Baker, y la gran figura exponencial de este esquema de jazz ya surge después o inicios del siglo XIX, y también conociéndose ya un nuevo orden político establecido en Norteamérica después de la guerra de secesión. Ciertas libertades se van dando y la música marginal comienza a escucharse en bares y cantinas. Lo que ha pasado el jazz es lo que el rock todavía el rock todavía tiene un largo camino por recorrer. El jazz ya ha superado todo ese recorrido de inicio, de establecimiento, de formación, de academicismo, incluso hasta tendencias a imaginar que el jazz ya ha desaparecido. Bueno, vamos a continuar un poco hablando después de ello y vamos a escuchar un tema de Ivan Lins, Acacia, y con el trío Acacia Trío, con una canción Dívora, en una presentación en Encuentros, programa emitido por Cadena Nacional Argentina, del disco Todos Somos Iguales esta noche. Radio Aderezo. Your malandro descreve
estamos en Valle de Letras hablando un poco sobre el jazz. Estábamos hablando sobre los comienzos e inicios ya del siglo XX, siglo XIX también, un poco analizando sobre el contexto de cómo un género muy marginal comenzaba a abrirse campo, ¿no? En este grado de intolerancia que todavía se vivía en sectores sureños norteamericanos. La figura de Satchmo es la más representativa, ¿no? Louis Armstrong iniciaría su carrera dentro de los ambientes lúgubres de New Orleans, tierra que nunca podría volver a pisar, ni siquiera en el día de su muerte, ¿no? Ya que por conflictos que asumían que después de una larga carrera de músico no volvería a las raíces como él supuso, ¿no? De volver a cantar por un tipo de reivindicación que ciertamente también tuvo el jazz. Pero Satchmo es la representación de el inicio de insertar el jazz a un ambiente más blanco, escuchar el jazz por unos sectores más elitistas y aristocráticos de Norteamérica. Ciertamente sufrió mucho la persecución tanto de sectores radicales negros como sectores radicales blancos. Norteamérica siempre ha jugado con ese tipo de identidades, de saberse uno y con quién o en contra de quién debe estar. Norteamérica es un estado polarizado eternamente. Ciertamente también es un país de muchas migraciones, pero ciertas migraciones a su vez son más reivindicativas que otras. No es comparable un irlandés a las migraciones actuales mexicanas. Se establece una mayor importancia a la migración europea, a la alemana, a la polaca, incluso a la italiana, que en los inicios del siglo anterior se tomaba como un lastre de corrupción, de violencia, que se establece y que pueden ser corroborados con grandes películas como Los Intocables o como El Padrino. Pero en el largo recorrido del jazz y con la representación de Satchmo, el swing que había tomado la posta, y el swing es un tipo de ola histórica del jazz en los cuales personas blancas podían solamente tocar el género, ¿no? Es decir, que si no pasaba el filtro de personas blancas tocando este tipo de género marginal, no podría ser catalogado ni tocado en ciertos espacios aristocráticos o de élite. Satchmo rompe el esquema. Incluso antes, ¿no? Los conciertos de jazz eran comunes que los músicos blancos tocasen, y detrás del estrado, tapados con una larga cortina, estuvieran los músicos negros acompañando la presentación. El swing es eso, ¿no? El swing es un género relacionado mucho a la Segunda Guerra Mundial, donde grandes estrellas se manifestarían ciertamente como la expresión más grande de un jazz blanco. Satchmo comienza a abrirse campo con grandes producciones, y también gracias a que después de la Segunda Guerra Mundial hubiera otro campo de escucha de este nuevo género, que era Europa. Todos los jazzistas posteriores de raza negra establecerían que Francia y casi toda Europa escuchaba de igual a igual a los músicos. Muchos quisieron quedarse incluso en el viejo continente, al asumir que las discriminaciones raciales que existían en ese lapsus después de la Segunda Guerra Mundial, de estar separados, de estar juntos pero a la vez separados, un tipo de apartheid norteamericano donde había vitrinas, baños para blancos o baños para personas de color. Este ambiente hostil ocasionó que muchos grandes autores como Miles Davis, John Coltrane o el mismo Charlie Parker decidieron en muchos casos quedarse en estas regiones. Y bueno, con esta apertura ocasionada por Louis Armstrong, grandes discos y grandes covers como La vida en rosa, canción hecha por Edith Piaf pero tocada ya excelentísimamente por Louis Armstrong, marcarían el despegue de un tipo de jazz popular, negro
y que abriera expectativas. No existían libertades en campos como libertades civiles, universitarias, académicas, de salud incluso, el jazz era el entorno donde podían interaccionar blancos con negros. Vamos a continuar un poco con la discusión. Después vamos a escuchar un gran tema de Chick Corea que viene el 27 de octubre a Perú. Creo que ya es su segunda visita. Chick Corea es uno de los máximos representantes actuales del jazz en piano. Y vamos a escuchar Spain, ¿no? Un tema donde trata de reivindicar un poco el pasado clásico de la música clásica española, con la apertura del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodríguez, y lo hace en estilo de síncopo, o es el swing llamado jazz. Así que vamos a escuchar a Chick Corea. Radio Aderezo.
estamos otra vez en Valle de Letras, hablando un poco sobre el jazz y cómo este género marginal ha comenzado a establecerse dentro de un ambiente más mundial y llamándose actualmente como la cultura viva norteamericana. Luego de la incursión de Satchmo, una gran paradoja existió en el jazz, la continua discusión entre apasionamiento o volverse el género más estricto para los ojos de los oídos de los propios músicos. La figura indiscutible de esta etapa es Charlie Parker. El cuento El perseguidor de Julio Cortázar lo establece muy bien. La cuestión dionisíaca, como diría Nietzsche, sobre este tipo de arte, ¿no? Donde el desenfreno total no ocasionó ni menguó la capacidad artística de Charlie Parker. Posteriormente vamos a escuchar una canción de Charlie Parker, pero este es un proceso largo y continuo. Hay muchas películas que podría yo recomendar. Una película de Clint Eastwood, donde Bert, el apodo de Charlie Parker, es típico en los jazzistas ponerse esos tipos de apodos. Encuentra el clímax entre definir su pasión o la vida natural, ¿no? Hay muy pocas personas que nacen con ese tipo de don desenfrenado. En la literatura son pocos, ¿no? Rimbaud, por ejemplo, en una estancia en el infierno es la mayor expresión a una corta edad poder escribir esas cosas. Charlie Parker se considera un representante vivo tan comparable como Mozart en su juventud, por la capacidad de composiciones y la capacidad de improvisación. El bebop, que es un estilo de tocar el saxofón complejizando los acordes en un solo golpe de sonido, hace llamativo que Charlie Parker o que otorga a Charlie Parker la figura de un gran expositor del jazz. Bueno, vamos a escuchar una canción, porque hay muchas canciones. No quiero terminar el programa sin escuchar las canciones que establecí. Ahora vamos a escuchar un poco del jazz gitano, o ya llamado jazz francés, de Django Reinhardt. Django Reinhardt es la efervescencia del jazz en Europa francés, después de la desocupación alemana, establecimiento de la República Francesa. Es un músico virtuoso de la guitarra, insertando estilos gitanos en sus toques, a pesar de la deficiencia de los dedos. Él sufrió un accidente que ocasionó que se quemaran tendones en sus dedos, así que él solamente utilizaba los 3 dedos, el pulgar, el índice y el medio, lo que generaba que tuviera que tensar más las cuerdas para poder hacer las escalas. Y un gran repertorio de canciones muy cortas, donde ya comienzan a utilizar nuevos instrumentos, rompiendo la supremacía del saxofón, ¿no? Él ya utiliza la guitarra, hace apoyo del violín y del contrabajo, claro. Vamos a escuchar Moilo en Minor Swing de Django Reinhardt. Radio Aderezo.
regresamos a la discusión un poco sobre el desarrollo del jazz. Habíamos pasado a escuchar un tema de Django Reinhardt en el grupo Moilo de Colombia, por si no me recuerdo, un cover, Minor Swing. Y bueno, hablábamos un poco el contexto después de la Segunda Guerra Mundial. Ya había influido el jazz mucho en los estratos populares también europeos. Y en Estados Unidos, cuna del jazz, comenzó a tener otro tipo de revolución. Satchmo había dejado ya de innovar técnicamente dentro de su instrumento insignia, que era la trompeta, y el saxofón se estipulaba ahora como la vanguardia del jazz, junto con el contrabajo y con la batería. Grandes exponentes de la batería como, si no me recuerdo, no, olvidé el nombre, vamos a recordarlo posteriormente, pero el saxofón tomó la iniciativa en las composiciones y llega el entorno de establecer al jazz ya como un género, y los músicos comienzan a integrarse a ello. La figura indiscutible de este periodo es Duke Ellington. Duke, músico que compone una gran orquesta a la cual obliga a todos sus integrantes a aprender lectura musical, a establecer ya parámetros para definir qué es el jazz en sí. Se le conoce como el gran sostenedor de el academicismo del jazz en este periodo. De Duke Ellington aparecerían figuras como Charles Mingus en el contrabajo, y con él un cierto tipo de gama de grandes proyectos discográficos para el tiempo. Charlie Parker había sido la vorágine del apasionamiento, ir a grabar en lamentables condiciones, pero con una fineza. Y esa improvisación fue tomada en algunos estratos como la decadencia del jazz. Volver a los inicios, a establecerlo, gracias al trabajo de Duke Ellington, originó que nuevos exponentes salieran a la palestra, y con ello figuras como Miles Davis, compañero también y amigo de Charlie Parker, o John Coltrane, y una nueva onda de jazz conocido como el cool jazz o el jazz del oeste, sectores ligados fuera del foco de mayor expresión jazzística, que es Nueva York, Chicago, sino el entorno californiano, más tranquilo, ¿no? Un tipo de jazz donde se busca mucho más la finura de los toques. Pero antes de ello tenemos que mencionar a Miles Davis con el mejor disco de la historia del jazz, que hasta ahora podríamos decirlo que es Kind of Blue, y grandes manifestaciones de canciones como So What, y que también están hoy en el setlist, ¿no? Bueno, vamos a escuchar una canción ahora creo que podría llamarse el grupo vanguardia del jazz peruano, ¿no? Que Afro-Peruvian Sextet Jazz, como líder Gabriel Alegría, y una canción que la establece con el nombre de Juno Igarúa. Radio Aderezo.
estábamos escuchando un tema de Afro Peruvian Sextet Jazz, que el año pasado presentó un disco llamado 10 y que inserta el jazz en el contexto de la música afroperuana. Gabriela Alegría con la señorita Leguía han establecido nuevos enfoques sobre este género y cosechan grandes réditos en el extranjero. Bueno, estábamos hablando sobre un poco, ya casi para finalizar, el esquema y de este desarrollo del jazz. Vamos a hablar luego un poco sobre esta influencia en diversos factores. En cuanto al cool jazz o al jazz del oeste realizado en California, como hablábamos, con los grandes exponentes como Paul Desmond es uno de los grandes exponentes, junto con David Brubeck, con el tema icónico que es Take Five. Take Five es un tipo de composición donde se increpa en que los sonidos sean sumamente finos, y lo estrepitoso de lo que habíamos conocido con Charlie Parker, con la maximización de los acordes en un solo golpe de sonido, se quiebra en este aspecto. Las composiciones de Paul Desmond, de David Brubeck, de Sonny Rollins o también de John Coltrane son de suma lentitud, suma capacidad y suma destreza en mantener una nota. Miles Davis también en Kind of Blue en el disco hace largas peripecias con la trompeta, en las cuales notas son cadenciosas y asumen un ambiente más místico, a diferencia de el vorágine de Charlie Parker. En este periodo el jazz ya había pasado por todas las efervescencias y también por todas las crisis existenciales que acarrea un género, tanto literario, cinematográfico, en este caso el musical, coludido con estupefacientes, con drogas. Todos saben que el jazz surge con el consumo excesivo del whisky, crece con la marihuana y decae tremendamente con la heroína, y en esos momentos también comienza a generarse un nuevo ritmo musical que sería rock and roll, ¿no? Venido desde también el folk norteamericano, elaborado conjuntamente con las influencias londinenses. Tomó un gran grupo de influencia en los jóvenes, y el jazz se catalogó como un género ya caduco, donde ya no los jóvenes la experimentaban, sino personas maduras. Los jazzistas ya habían pasado más de los 30, 40 años y seguían mostrando en algunos casos la degeneración de sus propias vidas. Charlie Parker es la efervescencia de este caso, o la máxima representación, pero otros grandes exponentes buscaban un tipo de recambio. El avant-garde, que es el último manifestación del jazz después del cool jazz, dio como respuesta a que se intentara mezclar ritmos, lo que llamábamos el world music, ¿no? Ritmos fuera del contexto norteamericano, insertándolos en su larga trayectoria histórica del jazz del lado norte. A su vez también los migrantes ocasionaron que comenzaran a influenciar con diversos tipos de instrumentos. La influencia máxima, creo que del lado del jazz, o de la influencia latinoamericana al jazz norteamericano, es la influencia cubana, como Mongo Santa María, por ejemplo, en un tema icónico como es Manteca, tocado con Dizzy Gillespie. Y bueno, la revolución cubana también ocasionó que el desarrollo supuesto del jazz cubano se cortase. El Tropicana, que era el centro neurálgico de todo el desarrollo de ese jazz. Como saben que Cuba era en ese tiempo Las Vegas de Norteamérica, se detuvo, y ocasionó que la experiencia del jazz tomara influencias de diversos puntos: la francesa, la india. Es un world music completo. A su vez que la tecnificación de los instrumentos permitieron
ya no la destreza quizás física y musical que se exigía en los instrumentos, sino más la calidad sonora. Los formatos en disco compacto, cassettes, generaron que las producciones que se presentaban en su mayoría en vinilo decayeran. La calidad del vinilo es un tema debatible, pero se considera aún como el mejor formato que puede acarrear el sonido ambiental. Es muy trabajoso conseguir, más que trabajoso de la elaboración de los vinilos, es trabajoso conseguir las agujas de los vinilos para la calidad de expresión. Solamente entidades como BBC Londres tienen esas agujas de diamantina muy caras para poder captar toda la sonoridad de esos vinilos hechos de carbón. El avant-garde como manifestación casi última acarreó un declive sobre el jazz y generó un despertar de nuevas generaciones posteriores. Los 80, Miles Davis y su debacle de presentaciones con instrumentos acústicos y eléctricos no mostraban un camino hacia una nueva respuesta del jazz. El jazz comenzó a volver otra vez a sus orígenes en algunos casos, y otra vez de nueva forma al academicismo que lo maneja actualmente Berklee, ¿no? Y tuvimos que esperar hasta los años 2000 para figuras como Esperanza Spalding o Marsalis en la trompeta dieran un giro tremendo al jazz, y que las experiencias artísticas como la literatura o la cinematografía tomaran en cuenta ello. Es por eso que nos causa sorpresa que el disco o la película Whiplash sea una de las grandes referencias actuales del jazz, ¿no? Ya no se ven dos generaciones de jazzistas, tanto el director, que siempre increpa sobre la figura de Charlie Parker, y el nuevo jazzista joven, donde el apasionamiento junto con el academicismo pueden fructiferar en la calidad sonora. Vamos a escuchar ahora un tema creo que uno de los mejores discos en dúo. Me encanta esa cantante, que es Ella Fitzgerald, junto con Louis Armstrong, Satchmo, en un disco en conjunto, Let's Call the World Things Up. Radio Aderezo.
disculpen la confusión, era Charlie Parker con Now's the Time, uno de los discos icónicos de Charlie Parker. Bueno, para finalizar, hemos hablado sobre ese entorno de marginación, un poco sobre el jazz, sobre su desarrollo en torno a la mejora academicista, también de la instrumentalización, algunos instrumentos que han tomado como eje fundamental en cada periodo. Y el tema fundamental de esta presentación de Valle de Letras en la quinta ocasión era hablar un poco sobre que las intolerancias siempre acarrearon en ciertos aspectos creatividad para poder luchar contra ello, ¿no? En la actualidad estamos viviendo ese tipo de intolerancia y recurrir a ejemplos artísticos como el jazz, como la literatura, permiten entender a diversos puntos contradictorios, muy maniqueos en ciertos casos. Ahora vemos la violencia desbordada tanto en Europa como en Norteamérica, y también la intolerancia interna de no poder reconocernos. Hay que buscar metáforas. La literatura enseña que deben existir metáforas para poder comprenderse entre diversos grupos antagónicos. El antagonismo es adecuado cuando hay producción intelectual, emocional, moral, pero cuando hablamos de un antagonismo destructivo, ocasiona que se eclipsen las minorías, se eclipsen primordialmente grandes referentes culturales que pueden crecer aún más. En esta ocasión hemos querido hablar un poco sobre esto y nos vamos a despedir ahora sí con Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, y los esperamos la siguiente semana en Valle de Letras. Radio Aderezo. Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at.